Buenas tardes a todos. Gracias por estar acá con nosotros esta vez para una nueva clase de lenguaje y literatura. Mi nombre es Dolly Magaña y voy a estar impartiéndoles el día de hoy dos temas. Nuestro primer tema que vamos a estudiar es la norma lingüística. En este tema vamos a abordar tres subtemas que son la historia del concepto de la norma lingüística, la definición del concepto y las características. A lo largo de la conferencia voy a estar dando espacio para que ustedes puedan expresar cualquier duda que tengan o hacer preguntas. De la misma forma, habrá espacio para que todos participemos, así que les pido que me ayuden con su participación, ¿verdad? Y que cualquier pregunta que tengan la puedan hacer. Para empezar a hablar un poco de la historia del concepto de la norma lingüística, tenemos un par de periodos en el tiempo, ¿verdad? Tradicionalmente o en la antigüedad, conocíamos a la norma lingüística como aquella norma establecida por la Academia de la Lengua Española y se consideraba que fijaba el uso y le daba esplendor y unidad al idioma español. Prácticamente, la norma lingüística son el conjunto de normas que van a estandarizar o le dan una uniformidad al idioma español, ¿verdad? Como modelo lingüístico se tomaba la lengua literaria, o sea, que se seguía el patrón de imitar las obras de los grandes poetas clásicos, con lo que se aspiraba a lograr la perfección en el uso del lenguaje. Recordemos que la norma lingüística tiene como objetivo que nosotros hablemos y escribamos el español de la mejor manera posible, brindándonos todo ese conjunto de preceptos que nos van a ayudar a alcanzar la perfección en el uso del idioma. La norma siempre ha estado presente en la enseñanza tradicional, es decir, que el objetivo que quería cumplir era dotar a los alumnos de las reglas que permitieran establecer las diferencias entre aquello que era correcto y lo incorrecto en el uso del lenguaje. En los países de habla hispana, o sea, todos los países que hablamos español, había un afán por darle ese predominio a lo establecido por la academia, ¿verdad? La Academia de la Lengua Española. Y esto afectaba un poco los usos que cada país o cada región le daba a ciertos componentes de la lengua, ¿verdad? Porque como decíamos, era algo que la norma lingüística pretende estandarizarlo, por lo tanto no había espacio para incluir esos usos o esas palabras, esas expresiones que son propias de un país o de una región. Para principio del siglo XX, en las primeras décadas del siglo XX, tuvo lugar un rechazo a estas normas lingüísticas de la Academia de la Lengua Española a partir del desarrollo de la lingüística sistémica. Los lingüistas comenzaron a utilizar la norma desde otro punto de vista y el concepto de norma se ha ido modificando en la misma medida que ha avanzado el conocimiento científico acerca del lenguaje, la lengua y el habla. ¿Qué quiere decir esto? Así como nuestra lengua, el español, ha ido evolucionando, asimismo ha ido evolucionando y se ha hecho un poco más democrático y un poco más inclusivo este concepto de la norma lingüística. Como sabemos, en años recientes se han fortalecido academias de la lengua en diferentes naciones del mundo hispano, o sea, los países que hablan español tienen una academia de la lengua que se encarga de proveer una norma lingüística que sea más inclusiva de todos estos usos y todas estas especificidades que tiene el uso del español en un país específico. En el caso de El Salvador, no somos la excepción, tenemos una academia de la lengua. Otra cosa que es importante reconocer como un cambio en la norma lingüística es que ha tenido la aceptación o ha dado lugar a que se acepten
palabras que tienen origen en un idioma extranjero. Sí, como ustedes saben, de repente conocemos a través de redes sociales, a través de los medios de comunicación, que la Real Academia acepta nuevas palabras. Muchas veces estas palabras tienen que ver con el mismo mundo del Internet y las redes, las comunicaciones. Muchas veces son palabras que tienen su origen en el inglés, pero dependiendo de los casos, se adaptan estas voces al español para poder darles también, para poder normarlas, poder acentuarlas, poder tildarlas, dependiendo del caso, ¿verdad? Pasando más a la definición del concepto de la norma lingüística, tenemos que la norma lingüística comprende una serie de rasgos gramaticales o de reglas de uso de la gramática que se entienden como parte del empleo correcto de una lengua determinada. La comunidad de los hablantes de dicha lengua aceptan estas reglas como propias y las aplican sin mayor dificultad. Estas reglas comprenden tanto aspectos relacionados con la interpretación semántica o el significado social de las oraciones, hasta los aspectos sociolingüísticos de estandarización y de política lingüística. ¿Qué quiere decir esto? La norma lingüística son todas aquellas reglas que no aplican únicamente para la hora de escribir, sino que también son reglas que regulan la manera en la que nosotros hablamos, regulan ambos, el lenguaje oral y escrito, y son específicas o son aplicables para una comunidad de hablantes, ¿verdad? Como decíamos en el caso del español, tiene mucho que ver los aspectos sociales y geográficos, ya que el significado que las palabras tienen, las oraciones, va a cambiar dependiendo de la región para la que se apliquen. Como les decía anteriormente, ¿verdad? La norma lingüística más conocida y la más extendida es la que se denomina lengua estándar. ¿Qué quiere decir esto? Es el español que todos somos capaces de entender, que no entra demasiado en aquellas cosas que son específicas de cada región o de cada país, sino que utiliza un lenguaje que podamos entender todos los que hablamos en español. Si se fijan, esto lo podemos ver o lo podemos apreciar con mejor detalle en el doblaje de las películas. Sabemos que tenemos películas que son dobladas al español latino, películas que son dobladas al español europeo y existe lo que se llama español estándar. El español estándar, incluso en el lenguaje verbal, trata de mantener un tono neutro, no utiliza la pronunciación de la Z como lo hacen en España, sino que es bastante neutral. El significado de las palabras o las palabras que utiliza trata de que no sean ambiguas, que no tengan diferentes significados, sino que sea capaz de ser entendido por muchos estratos sociales y por muchas regiones geográficas. El conjunto de estos usos lingüísticos se restringe por convención de los habitantes, de los hablantes, perdón, de una comunidad para facilitar las tareas comunicativas. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros nos apropiamos de estas reglas con el fin de que sea más fácil para nosotros comunicarnos. Así, el conjunto de esta sociedad puede expresar ideas con signos o con palabras, oraciones que son comunes a todos. El caso del español tiene una conocida particularidad y esta es la diferencia de usos y hábitos entre el español de España y el de Latinoamérica. Como en todos los idiomas, cuando se hablan en diferentes regiones, tienden a haber particularidades o diferencias entre ellos, aunque compartamos un gran cúmulo de reglas morfológicas y sintácticas, sí hay bastantes diferencias en cuanto al léxico. Cada país, por lo menos en Latinoamérica, es mucho más visible. Cada país
utiliza el léxico de diferentes maneras. Hay palabras que significan o tienen diferentes usos, diferentes significados. En algunos países utilizan más unas palabras que otras. Entonces, si bien tenemos el mismo idioma, sí cada región va a determinar esta norma lingüística de manera diferente, ¿verdad? Para poder avanzar y reconocer las características de la norma lingüística, tenemos acá 5 conceptos que son clave. El primero nos dice que la norma lingüística contiene solo lo que en el hablar concreto es repetición de modelos anteriores. Esto es bien importante porque, como decíamos al principio, en la historia de la norma lingüística es una serie de reglas que son bastante tradicionales. Es algo antiguo, es algo que no es muy abierto al cambio no es muy abierto al lenguaje que sea pasajero o que pueda como ir y venir, ¿verdad? Sino que son modelos bastante antiguos de expresarnos y que intentan estandarizar la lengua. Por lo tanto, implica la eliminación de todo lo que sea inédito, o sea, cosas nuevas, variantes individuales, ocasionales o momentáneas. Como decíamos, ha ido cambiando conforme ha pasado el tiempo, ya que es una de las tareas o una de los objetivos de que los países tengan su Academia de la Lengua, que puedan abrirse un poco más a estas variantes, tal vez no individuales, pero sí sociales. Sin embargo, en su centro, la mayoría de normas son bastante tradicionalistas. El segundo concepto nos dice que la norma lingüística está dada por las preferencias de determinado grupo de la comunidad lingüística y no constituye una barrera para la comunicación. Esto es bien importante que lo tengamos en mente, ya que si bien hay diferencia, como ya lo decíamos, en el español de diferentes regiones, las diferencias nunca llegan a ser tan marcadas que nos impida comunicarnos. Sí pueden haber dificultades a la hora de expresarnos, pero siempre vamos a poder lograr el objetivo de comunicarnos. La tercera característica nos dice que los conceptos con respecto a la norma, quiere decir cómo la norma clasifica las palabras o las oraciones y las reglas, es normal o adecuado y anormal o inadecuado. Es bien importante que reconozcamos que la norma lingüística no nos va a hablar tanto de algo correcto e incorrecto. Muchas veces estamos acostumbrados a decir cosas que puede que suenen correctas para nosotros, sin embargo, no son normales. Quiere decir que no se apegan a la norma lingüística y pueden haber frases que nosotros les escuchemos, suenen raro, no suenen usual, pueda tener la apariencia de que o lo podemos percibir como un concepto incorrecto, sin embargo, puede ser algo normal. ¿Qué quiere decir normal? En este caso, no que lo usen todos, sino que se apega a la norma, o sea, sigue las reglas lingüísticas. El cuarto concepto es la diversidad. La característica de la norma lingüística es la diversidad. La lingüística moderna reconoce entre la diversidad de normas la lengua familiar, culta, vulgar, la popular, entre otras. Más adelante vamos a hablar con un poquito más de detenimiento entre estas variedades. Pero, ¿qué quiere decir esto? En pocas palabras, nos da a entender que la norma lingüística, si bien es altamente tradicional y el corazón, el centro de sus normas son permanentes, sí acepta que nos expresamos en diferentes niveles. Por ejemplo, cuando nosotros estamos con nuestros amigos, nos expresamos de una manera. Si necesitamos redactar un correo a un maestro, un correo de trabajo, etcétera, utilizamos otro tipo de lenguaje.
Si estamos con nuestra familia, utilizamos otro tipo de lenguaje, dependiendo de este contexto socioeconómico, el estrato social, la profesión de una persona. También así podemos nosotros escoger con qué palabras o con qué expresiones nos vamos a dar a entender, con qué expresiones nos vamos a comunicar. Y eso es parte de la diversidad de la norma lingüística. Y por último, otra característica que tenemos es que está sujeta a limitaciones de orden social y de orden lingüístico. ¿Qué quiere decir esto? La norma lingüística no es un concepto infinito, algo que abarque, siempre tiene sus limitaciones que en casos o en años recientes se ha visto de que viene dado por el hecho de que es demasiado tradicional. Y como les decía ya anteriormente, nos hemos visto en la necesidad de incorporar ciertas palabras que no son propias de nuestro idioma. Sin embargo, el contexto social nos obliga casi que a utilizarlas. Y desde luego que se vuelven aceptadas, necesitamos normarlas. ¿Por qué? Porque parte de la lengua culta, escribir bien, expresarnos bien, requiere que utilicemos palabras que sí existen, palabras que están normadas por la ortografía, por la puntuación, y para evitar caer en utilizar palabras que no están reguladas. Por ejemplo, en el contexto actual eh, está la palabra sanitizar. Creo que todos la hemos escuchado. Es algo que lo vimos en la radio, en la televisión, en las redes sociales, lo decimos en nuestros hogares. Sin embargo, esta palabra no se apega a la norma lingüística. ¿Por qué? Porque es algo inédito, es algo nuevo, y si se fijan y si nos apegamos a la primera característica de la norma lingüística, puede ser algo como una variante ocasional o momentánea. Antes, sanitizar, si hablamos de hace un par de meses, sanitizar no era una palabra que fuera parte de nuestro léxico o de nuestro vocablo. Lo habíamos escuchado un par de veces, pero no lo asimilábamos tanto como hoy. Entonces, la lengua culta no me permitiría, por ejemplo, utilizar la palabra sanitizar porque no es normal. Si se fijan, me puede parecer correcto porque yo escucho que lo dicen en la televisión, lo dicen en la radio, me puede parecer correcto, como teníamos acá en las definiciones, puede parecer correcto, sin embargo es anormal, ¿verdad? No se apega a la norma lingüística, ¿verdad? Entonces, esos podrían ser ejemplos de las limitaciones de orden lingüístico que tiene la norma, ¿verdad? Otra de las palabras que podemos escuchar ahora es que las reuniones del tipo de la que estamos teniendo ahorita utilizan la palabra webinar o webinar, no sé cómo se pronuncia realmente, pero es una palabra que en lo personal trato de no utilizarla, justamente por esto, porque no se apega a la norma lingüística. Son voces extranjeras que, dado el contexto social, se han un poco impuesto en nuestro léxico. Sin embargo, no están normadas, no son parte de el español estándar, por así decirlo. Hasta acá, chicos, ¿todo claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? Ok, vamos a continuar. Recuerden que si tienen una duda o una pregunta, la pueden hacer. No tengan temor de participar. Acá vamos a hablar un poco de las variedades de la lengua. Como les decía, una de las características más importantes y de hecho como más interesantes de la norma lingüística es que nos permite la diversidad. Y esto quiere decir
que nuestra lengua tiene diferentes variantes. Estas variantes son de diferente índole, de diferente naturaleza, y como vemos acá, tenemos tres fuentes principales, que son las geográficas o diatópicas, las sociales o diastráticas y las estilísticas o diafásicas. Los nombres pueden sonar un poco así como confusos o puede sonar como algo difícil, pero si nos fijamos en los conceptos, en realidad son bien fáciles de manejar. ¿Cuáles son las variedades de la lengua de índole geográfica? Son aquellas que dependen del lugar de procedencia del hablante. ¿Qué quiere decir esto? El tipo de lenguaje, ya sea oral o escrito, que alguien va a utilizar, se ve afectado en gran manera por el lugar del que procede. Como ya veníamos diciendo desde el principio de la clase, no todas las regiones, no todos los países y aún dentro de un país, no todas las partes, llámense departamentos, estados, etcétera, provincias, utilizan el mismo lenguaje, ¿verdad? Entonces hay variedades de la lengua que van a depender del lugar de donde nosotros venimos. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de palabras que ustedes conozcan que en El Salvador tienen un significado y en otro país tienen un significado diferente? A ver, alguien que me ayude con un ejemplo. Veamos acá. Vaya, tengo un par de dudas por acá. Dicen, con el caso del primer ejemplo, con la palabra sanitizar, ¿cómo sería el uso correcto? Ok, para que se apegue a la norma lingüística, en vez de sanitizar, podríamos emplear la palabra desinfectar, que sí es una palabra que existe, y utilizo existe entre comillas, porque la otra también existe, sin embargo no es normal, no se apega a la norma lingüística. En cambio, desinfectar sí es una palabra que se apega a la norma lingüística. Si quisiéramos ser un poco más simplista, ¿verdad? Podríamos utilizar limpiar, que al final viene siendo lo mismo, y aquí es la importancia de que en nuestro léxico manejemos los sinónimos y los antónimos para que podamos utilizar palabras que signifiquen lo mismo, sin embargo se apeguen a la norma lingüística. Así que en vez de sanitizar, podríamos utilizar desinfectar. Luego por acá nos dicen, webinar es la unión de dos palabras del idioma inglés, seminar y web, que significa seminario en línea. Pero no sé por qué ocupamos modismos del idioma inglés y no ocupamos nuestro idioma. Correcto. Es lo que les decía, que en el caso de que ustedes estén redactando un documento, cuando ustedes ya empiecen su educación superior, en el caso de que ustedes estén redactando su tesis, un trabajo de investigación que van a presentar en sus respectivas carreras, el nivel culto de la lengua nos impide, o no nos impide, pero nos recomienda que no hagamos uso de este tipo de palabras, porque no son normales, no se pegan a la norma, y como nos explicaban por acá nuestra compañera Crisia, podemos utilizar variantes. Seminario en línea es exactamente lo mismo, y seminario en línea es un vocabulario que sí es normal, se apega a la norma lingüística. Por acá tengo una participación nuevamente, Crisia, que nos dice la palabra guanaco. Correcto. Para nosotros pensamos en guanaco salvadoreño. Para otras personas es un animal. Dependiendo de dónde seamos, tenemos un significado diferente para las palabras. Douglas Antonio nos dice cipote, huirro, charamusca. Correcto, son palabras que para nosotros tienen un significado determinado. En otros países pueda que
no existan o no las utilicen, sino que para referirse a esos objetos utilicen otro tipo de palabra o simplemente esa palabra hace referencia a otro objeto o a otra idea. La palabra peso, nos dice por ahí MG Medrano. La palabra peso aquí es la medida y en México la moneda. Correcto. Si se fijan, dependiendo del lugar, peso, por ejemplo, a mí me dicen peso y pienso en una medida de masa, como nos dice acá Medrano, en el peso, mi peso X libras, ¿verdad? Y en otras regiones geográficas, peso, las personas piensan inmediatamente en dinero, ¿verdad? Gracias chicos por sus participaciones. Vamos a pasar a la siguiente variante, que son las sociales o diastráticas. ¿Qué quieren decir estas variantes? Son las relacionadas con el nivel sociocultural o la profesión del hablante. Acá tenemos que poner atención a este pequeño conceptito. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro lenguaje oral y escrito que nosotros vamos a utilizar para comunicarnos, el que vamos a escoger, depende mucho de nuestro contexto, ¿verdad? Qué tanta educación tengamos, si únicamente tenemos una educación básica, si hemos realizado estudios superiores, incluso lo puede determinar que tengamos una segunda lengua, conozcamos otras lenguas, nuestra profesión, etcétera. Y acá en estas variantes sociales de la lengua tenemos 3 niveles. Si bien es cierto que dicen niveles, no quiere decir que unos estén sobre otros. Si se fijan, tenemos los 3 acá a la par. Solo quiere indicar que hay 3 variedades o 3 clasificaciones. El primero es el nivel culto. Luego tenemos el nivel medio y tenemos el nivel vulgar. Aquí vamos a necesitar hacer un par de aclaraciones, ¿verdad? Primero, el nivel culto son aquellos niveles o aquellas personas que en su redacción o en su habla tratan de apegarse lo más que se pueda a la norma lingüística. Quiere decir, son personas que escriben bien, tienen buena ortografía, no solamente que saben qué palabras utilizar, sino que las escriben bien, acentúan, tildan, utilizan bien los signos de puntuación, utilizan palabras que existen y utilizan palabras cuyo significado saben. A veces nos ha pasado que ¿cuántas veces hemos escuchado que la gente dice prever, ¿verdad? Y ese es un grave error. Por acá se lo voy a poner como mejor puedo dado mi instrumento. Prever. ¿Qué pasa con la palabra prever? ¿Alguien me puede decir por qué está incorrecta y cuál sería la manera correcta de decirla? Porque el verbo prever es algo anormal. Quiere decir que aunque parezca correcto porque mi maestra lo dice, o porque mi maestro lo dice, o porque cuando fui a misa el padre lo dijo, o vi una entrevista en la televisión y el presentador lo dijo, me parece correcto, sin embargo es anormal porque no se apega a las normas lingüísticas. ¿Alguien sabe? Ok. Si se fijan, esta palabra que la gente ha creado, prever, es una confusión con el verbo proveer. El verbo proveer quiere decir dar. Por ejemplo, sus padres proveen para ustedes, les dan todo lo que ustedes necesitan. El verbo correcto que la gente normalmente quiere utilizar es el verbo prever con una E. ¿Qué significa prever? Quiere decir anticiparse a.
¿verdad? Saber con anticipación. Entonces, una persona que utiliza el nivel culto de la lengua jamás va a decir prever, porque sabe que no se apega a la norma lingüística y es una palabra inventada, no existe. Una persona que utiliza el nivel culto del lenguaje sabe cómo utilizar estos verbos que son un poco confusos. Pasa también con la gente que dice más sin embargo, ¿verdad? Puede parecer correcto porque muchos lo usan, pero no es normal, no se apega a la norma lingüística. ¿Por qué? Porque estamos siendo redundantes, ¿verdad? Más y sin embargo son lo mismo, ¿verdad? No necesitamos utilizarlas juntas porque es redundante. Entonces, en el nivel culto, nosotros somos capaces, no necesariamente puede ser una persona que tenga dinero, sino que una persona que tiene mucho conocimiento, una persona culta, sabe detectar esos errores. Vamos a leer acá, tenemos otras participaciones. Douglas nos dice, lo raro que veo es que personas de alto nivel, o sea, funcionarios públicos que no necesariamente tienen un nivel culto del idioma, utilizan o ponen de moda esas palabras como sanitizar. Correcto. Acá es donde nosotros, como futuros universitarios, tenemos que ser críticos, ¿verdad? Tenemos que tomar lo que nosotros sabemos que es constructivo para nosotros. No siempre lo que ustedes van a escuchar en los medios de comunicación es verdadero y no siempre la forma en la que las personas que están en los medios de comunicación, que se dirigen a nosotros a través de plataformas amplias, están utilizando lenguaje culto. Como nos dice Douglas, es muy, creo que ha sido tan común que todos los funcionarios digan esto de sanitizar, que si no me equivoco, en un programa de televisión un funcionario X se equivocó y dijo satanizar. O sea, si se fijan, esto de poner de moda, utilizar palabras que no se apegan a la norma lingüística, nos pueden hasta hacer pasar un mal rato cuando tenemos palabras que están normadas por valga la redundancia, la norma lingüística y que son fáciles. Desinfectar, limpiar, ¿verdad? Y luego tenemos acá la respuesta, prever, porque viene de la palabra prevención. Fuera incorrecto también decir prevención, en mi opinión. Correcto. Recuerden que prever es anticiparse a los hechos, como predecir, ¿verdad? Esto de utilizar el más sin embargo es algo muy de moda y cuando ustedes chicos lleguen a la universidad van a exponer, van a tener que participar en sus clases, dar su opinión y ahí es donde tenemos que cuidarnos mucho de que nuestro lenguaje o las palabras que utilizamos no caigan en este nivel, no necesariamente porque ustedes estén usando malas palabras. Esto es súper importante que lo tengamos en cuenta. El nivel vulgar no necesariamente quiere decir que ustedes se van a expresar de manera soez o le van a faltar el respeto a alguien, para nada, sino que quiere decir que las personas en el nivel vulgar son las personas que no usan el lenguaje que se apegue a las normas lingüísticas. Utilizan palabras inventadas, palabras que no existen, pronuncian mal, escriben mezclas de mayúsculas y minúsculas como el meme de Bob Esponja. Terrible, ¿verdad? Y aunque lo que estén diciendo sean cosas muy importantes o se estén expresando de una manera educada, siempre el lenguaje que están utilizando se considera un nivel vulgar. ¿Cuál es el nivel medio? El nivel medio me hace pensar que es algo como que un poco, ese concepto queda un poco ahí como al vacío, pero para identificarnos con el nivel medio podríamos ser nosotros, personas que estamos tratando de ser respetuosos de la norma lingüística, pero de repente podemos cometer uno que otro error. Tal vez no sabemos manejar muy bien los signos de puntuación, de repente tenemos una falla ortográfica, pero en general tratamos de edificar nuestro lenguaje, ¿verdad? Ese sería el nivel
medio. Quiero ver si tengo otra participación por acá. Hasta ahorita vamos bien. Luego, la última variedad de la lengua son las estilísticas. Estas son las que vienen relacionadas con la situación comunicativa del hablante. Acá tenemos de nuevo dos clasificaciones, que es el registro formal y el registro informal. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Nosotros tenemos cierto vocabulario, ciertas expresiones e incluso nuestra entonación y el ritmo del que nosotros utilizamos para hablar cambia dependiendo de con quién hablemos, ¿verdad? Por ejemplo, los chicos que han escrito sus participaciones por acá han tratado de hacer un uso de su lenguaje en un registro formal, ¿verdad? Sin embargo, si ustedes le escriben a su mejor amigo en WhatsApp, probablemente van a utilizar un registro informal, que es lo que quiere decir que van a utilizar otras palabras, van a utilizar otras expresiones. Probablemente suceda de que cuando hablamos en el chat no terminamos las oraciones con punto, no ponemos las tildes porque es que es más rápido así, o no utilizamos las mayúsculas, y no quiere decir que no sepamos hacerlo como en un nivel vulgar de la lengua, sino que simplemente estamos en un registro informal. En cambio, si ustedes están haciendo sus tareas de bachillerato o tienen que escribir un correo a un maestro, van a utilizar un registro un poco más formal. Hasta aquí, chicos, ¿todo bien? ¿Podemos continuar? Ok, todo bien. Continuemos. Vamos a hablar de un concepto que es la última parte de este tema de la norma lingüística y es la corrección lingüística. La corrección lingüística no es en sí una ciencia, sino que es una acción que todos deberíamos de tener. Sin embargo, por lo mismo de que nuestra lengua puede estar diferenciada o puede presentar variantes por estas tres ramas que veíamos acá, puede ser necesario que nosotros necesitemos que un profesional, alguien que tenga el conocimiento, nos dé una corrección lingüística. ¿En qué caso es necesario esto? O debería de serlo, porque no siempre lo es. Pero debería de ser necesario realizar una corrección lingüística, por ejemplo, a las cosas que van a ser publicadas en un periódico de mayor circulación, un blog, lo que va a estar presente en una página web, un editorial. Por ejemplo, nosotros cuando presentamos un trabajo de investigación, lo correcto sería que realicemos la corrección lingüística. Esto se puede, si ustedes lo buscan en internet, se puede adquirir hasta de una empresa. Hay empresas que se dedican o personas profesionales que se dedican únicamente a hacer la corrección lingüística. ¿Y en qué consiste? La corrección lingüística o corrección del lenguaje, corrección lexicográfica o incluso también aquí no está, pero se puede conocer como corrección de estilo, consiste en usar palabras y expresiones bien construidas y aceptadas en todo el ámbito hispanoparlante. ¿Qué quiere decir esto? Volvemos a utilizar lenguaje estándar. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes van a publicar un artículo en una revista que circula o es publicada en toda Latinoamérica, la corrección lingüística les va a ayudar para que todas las personas que lean, independientemente del país en el que se encuentren, puedan comprender la idea tal cual como ustedes la expresaron, ¿verdad? Algunas de las incorrecciones o los errores lingüísticos que nosotros podemos presentar en nuestro lenguaje oral o en el escrito, esto cabe aclararlo y no lo olviden, la corrección lingüística también puede ser para el lenguaje oral.
para que nosotros podamos hablar de mejor manera. Estas deformaciones o las incorrecciones nos generan esto de las palabras inexistentes, como ya decíamos, esto de sanitizar y el webinar y el esto y el otro, todo este tipo de accesar es una palabra que a la gente le gusta utilizar y que por cierto está incorrecta. La manera correcta es acceder a un sitio web. Entonces, todo este tipo de formaciones de la lengua generan palabras inexistentes que son incorrecciones lingüísticas, ¿verdad? Quiere decir que si nosotros hacemos una autocorrección lingüística, tenemos que procurar no utilizar palabras inexistentes. Hay otro tipo de errores que consiste en usar erróneamente una palabra. ¿Qué quiere decir esto? Cuando a veces pensamos que porque hemos escuchado una palabra y esta palabra se oye bien profesional, se oye bien elegante, la vamos a utilizar sin tener una seguridad de saber a qué se refiere o cuál es el significado. Otra corrección, otro error lingüístico podría ser las fallas de ortografía. Esto hay que observarlo bastante. Tenemos que formarnos ustedes como futuros universitarios y como futuros profesionales. Tienen que cuidar bastante su ortografía porque en esta era digital, si se fijan, el lenguaje escrito puede ser su primera carta de presentación. Una participación en un foro o en un chat con muchas fallas de ortografía, sí sería como una mala carta de presentación para ustedes, ¿verdad? Así que tenemos que cuidar la acentuación verbal o gráfica. ¿Qué quiere decir esto? No solamente poner las tildes cuando corresponde a la hora de escribir, sino también leer las palabras correctamente. A veces hay personas que se ven en la penosa situación de que están leyendo un párrafo y me dicen las cosas al revés, ¿verdad? Por ejemplo, acá, si yo digo la acentuación verbal o gráfica, no, ahí dice gráfica, ¿verdad? Entonces, saber a dónde va la acentuación también al leer es parte de la corrección lingüística. Plurales mal construidos. ¿Alguien me puede dar un ejemplo? Hay un ejemplo bien común en El Salvador de una parte del cuerpo que el plural mucha gente no sabe utilizarlo. A ver, ¿quién se gana ese punto, niños? Parte del cuerpo que normalmente la gente, el plural, lo dice mal. A ver. Parte de los pies, la gente dice pieses. Pieses, correcto, ¿verdad? Eso, por ejemplo, es una grave incorrección lingüística. Primero, porque es un plural mal construido y segundo, porque estamos cayendo acá en las palabras inexistentes. Recuerden, consejo de oro, ¿verdad? En caso de duda, consulten, ¿verdad? Casi siempre que ustedes tengan una consulta de índole del lenguaje, siempre pónganle RAE al final de su búsqueda para que ustedes sepan que están adquiriendo esta corrección o la información de quien realmente sabe. Como ya hemos mencionado en otras videoconferencias, la Real Academia es quien nos da estas normas y a la que debemos apegarnos, ¿verdad? Así que siempre, en caso de duda, consultemos antes de que nos veamos en situaciones un poco vergonzosas. Traducciones mal hechas de una palabra extranjera. Esto es muy común. Esto es muy común. El caso que se me ocurre es de la palabra realizar. La gente últimamente dice realizar por darse cuenta. ¿Por qué? Porque están utilizando mal aplicado el verbo realize en inglés, que es darse cuenta, ¿verdad? Entonces,
como ya nos decía uno de nuestros compañeros anteriormente, ¿por qué vamos a utilizar estas palabras que no se apegan a la norma lingüística y dos, son innecesarias cuando tenemos una palabra perfectamente apegada a la norma que es darse cuenta, ¿verdad? Entonces, sí, a veces tenemos como esa tendencia a querer sonar cool, ahora que eso está de moda también, vean, queremos ser el más cool y terminamos haciendo el ridículo, ¿verdad? Entonces, mejor utilizar palabras que están normadas por la lingüística, ¿verdad? Eh, y dice algunas de las otras palabras, como el último error, algunas son construcciones ajenas al español general culto. ¿Qué quiere decir esto? Utilizamos expresiones propias del lenguaje del nivel vulgar, que recordemos no son malas palabras, ¿verdad? Sino que son expresiones un tanto no normales y queremos hacerlas parte de el ámbito culto. Se me ocurre que quisiéramos hacer un modismo parte del lenguaje general culto. Por ejemplo, que nosotros estemos haciendo una investigación sobre la niñez salvadoreña y en vez de decir los niños del Departamento de la Libertad, digamos los bichitos del Departamento de la Libertad. No, ¿verdad? No podemos hacer eso porque eso pertenece al nivel vulgar de la lengua, ¿verdad? Sí, lo podemos entender nosotros acá como salvadoreños, pero incluso nosotros como salvadoreños sabemos que no pertenece al registro formal, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidarnos de no introducir estas palabras en un ámbito serio y formal de la expresión. Bueno, chicos, con esto, con estos errores comunes que nosotros cometemos, eh, termino la parte de la norma lingüística y acá es donde viene y se relaciona con otro tema que también es muy importante, el tema de la acentuación. ¿Cómo se relaciona y por qué es importante? La acentuación es algo que nos puede hacer la diferencia entre leer bien y tener muchas fallas y faltas al leer o al hablar. Recordemos que todas las palabras tienen una forma en la que ya es consensuado por la sociedad que se pronuncian de una manera específica. Y a esto nos ayuda la acentuación, que es el segundo tema del día de hoy, ¿verdad? Vamos a hablar de la acentuación. ¿Alguien me puede decir si todas las palabras son acentuadas o alguien cree que no todas las palabras son acentuadas? ¿Me pueden dar sus opiniones, por favor? ¿Será que todas las palabras son acentuadas o hay diferente tipo de acentuación? ¿Qué sabemos? ¿Qué recordamos de nuestras clases de lenguaje? Si se tardan mucho por el chat, recuerden que pueden abrir su micrófono y participar, ¿verdad? Yo pienso que todas tienen acento, pero la diferencia es que no todas se tildan. No Ok. sé. Muchas gracias. ¿Alguien más con otra opinión? Acá tengo dos. No todas van acentuadas. Vamos 2-1. ¿Alguien más que nos quiera dar otra opinión? Ok. Bueno, sí, como nos decía el compañero que participó en... Ay, aquí tengo otras participaciones. Ahorita. No todas, algunas palabras suenan acentuadas pero no se tildan. Tenemos a Vanessa que dice diferentes tipos de acentos. Y luego Crisia nos dice no es lo mismo papá que papa. Importante, ¿verdad? La diferencia que crea la
tildación y la acentuación. Ok, chicos. Sí, todas las palabras van acentuadas, ¿verdad? Pero hay diferentes tipos de acento. Todas las palabras tienen una sílaba específica que ya está establecida por las por las normas de la lengua, que es la que lleva el impacto de voz. Por ejemplo, esta es la sílaba acentuada. Esta es la sílaba acentuada. Si se fijan, no lleva tilde, pero sí va acentuada. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo decir acento, no puedo decir acentó. En el primer caso, acento no existe y acentó es otra cosa, ¿verdad? Digo tipos, no digo tipos, porque tipos no existe. Entonces, si se fijan, todas llevan un impacto de voz, ¿verdad? Todas las palabras, independientemente de cuántas sílabas tengan o a qué se refieran, no importa. Todas las palabras llevan un acento. El acento es donde va el impacto de voz, la fuerza de la voz. Sin embargo, como decían algunos de nuestros compañeros, no todos van tildados o no todas se expresan gráficamente, ¿verdad? A través de la rayita que nosotros conocemos como tilde. Acá tenemos los dos tipos de acento que hay. El primero dice que se denomina acento prosódico o simplemente acento a la mayor fuerza de pronunciación que se carga sobre una sílaba de la palabra. Esta sílaba es la que se denomina sílaba tónica. La que yo puse acá resaltadita son las sílabas tónicas. En este caso, la que tiene la tilde obviamente es la sílaba tónica, ¿verdad? Si hay una tilde, ahí no hay donde perderse, chicos, ¿verdad? La sílaba tónica es la que lleva la tilde. En los casos en que ustedes no observen una tilde, únicamente separen la palabra en sílabas. Por ejemplo, acá tenemos vocales. Esta es nuestra sílaba tónica. Entonces, el acento prosódico. Esto, recordémoslo, es importante, todos estos conceptos, es importante que los vayamos memorizando. El acento prosódico es la mayor fuerza de pronunciación que se carga sobre una sílaba de la palabra. A esta palabra se le denomina, a esta sílaba, perdón, se le denomina sílaba tónica. ¿Cuál es el otro tipo de acento? Se llama tilde o acento ortográfico. Acá, tilde o acento ortográfico. A una rayita oblicua que baja de derecha a izquierda, muy importante. Yo creo que alguien podría decir, mire, pero, o sea, la tilde, vea, ya sabemos cómo hacerlo. Sí, pero por lo mismo de esto de las modas, las redes sociales, las computadoras, el teclado en inglés, el teclado en español, a veces veo que hay personas que están utilizando la tilde así, ¿verdad? La tilde que va al otro lado, que va de izquierda bajando hacia la derecha, no es del español, ¿verdad? No es propia del español y no tenemos por qué utilizarla, ¿verdad? Nuestra tilde baja de la derecha hacia la izquierda. ¿Puedo utilizar esto? No. ¿Puedo utilizar una raya plana? No. Acuérdense que tenemos que apegarnos a lo normal. Y la norma me dice que la tilde es una raya oblicua que baja de la derecha hacia la izquierda. Eso yo sé que en el lenguaje oral no hace mayor diferencia, pero sí en el lenguaje escrito. Otra cosa, recuerden tildar sus nombres, ¿verdad? Esto es una costumbre que tienen que adquirir desde ya.
la vida universitaria muy útil, ¿verdad? Tilden sus nombres, acostumbrémonos a tildar nuestros nombres. Bueno, decíamos, se llama tilde o acento ortográfico a la raya oblicua que baja de derecha a izquierda del que lee o escribe y que se pone en los casos adecuados, o sea, no siempre, no cuando yo quiero, no cuando me acuerdo, sino en los casos adecuados, sobre alguna de las vocales de la sílaba tónica de la palabra. Número 1, nunca podemos utilizar consonantes. Importante, una tilde jamás puede ir sobre una consonante. Imposible. Luego, tiene que ir sobre una de las vocales de la sílaba tónica. ¿Por qué? Porque decíamos que la sílaba tónica es la que lleva el mayor impacto de voz. Entonces, si necesitamos utilizar un símbolo para marcar esa fuerza de voz, lo vamos a hacer en la sílaba tónica, ¿verdad? Así que eso es bien importante que lo recordemos. Ya conociendo estos dos tipos de acentuación, nos vamos a enfocar en el que más nos puede dar problemas o el que más puede modificar, como ya nos decía acá Crisia, nos puede modificar lo que nosotros queremos decir, ¿verdad? Entonces nos vamos a centrar en el acento ortográfico. El acento ortográfico clasifica las palabras en 4 grupos, dependiendo de cómo se tilden. ¿Cuáles son estos 4 grupos, chicos? Pregunta fácil, regaladísima. ¿Cuáles son los 4 grupos en los que se dividen las palabras dependiendo de cómo van tildadas y de dónde llevan el impacto de voz? Las agudas, las graves, las esdrújulas y las sobreesdrújulas. Correcto. Gracias, compañero. Las agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Estos son los 4 grupos en los que se dividen las palabras dependiendo de dónde lleven su acento y de cómo se tildan, ¿verdad? ¿Cómo vamos a saber, aunque ustedes no sepan cuál es el significado de una palabra, únicamente con escucharla, ustedes pueden saber si lleva tilde o no y a dónde la lleva? Vamos a adentrarnos en estos casos. Acá tenemos los primeros 3 grupos. Según la sílaba acentuada, las palabras se clasifican en agudas. Veamos las agudas primero. Son aquellas palabras en las que se carga la voz en la última sílaba, ¿verdad? Agudas en la última sílaba. Por ejemplo, amor, cantó, papel, ¿verdad? Si se fijan, la sílaba tónica es la última. Está ahí en negrita. Estas palabras se tildan cuando terminan en N, S o vocal. Si a ustedes les cuesta acordarse de esto, únicamente tienen que acordarse de las letras N y S. Esas son la clave de todo. Si se fijan, acá las tenemos otra vez, la N y la S. Esa es la clave. De ahí no tenemos que acordarnos de nada más. Súper fácil. Las palabras agudas se tildan cuando terminan en N, S o vocal. Por ejemplo, acá tenemos la palabra jardín. La sílaba tónica es la última y termina en N, por lo tanto voy a tildar. Destacó. No importa si la palabra es de 2 sílabas, de 3, de 4, de 5, no importa. Mientras el impacto de voz vaya en la última sílaba, es una palabra aguda. Y si esa palabra aguda termina en vocal, como es el caso de acá, nosotros sabemos que tenemos que tildar. ¿Por qué es importante? En el caso, por ejemplo, de los verbos, no es lo mismo destacó que destaco. No es lo mismo bailó que bailo. No es lo mismo bajé que baje.
¿verdad? Entonces tenemos que utilizar la acentuación y la tildación correcta para dar a entender la idea de manera correcta, ¿verdad? Tenemos el siguiente ejemplo, bailó. Tenemos dos sílabas, la última es la sílaba tónica y como termina en vocal, por lo tanto, voy a tildar. Recuerden, chicos, hay que respetar los diptongos, ¿verdad? La unión de dos vocales. Recuerden eso porque eso les puede afectar a la hora de hacer un ejercicio si ustedes están dividiendo las sílabas mal, ¿verdad? Aquí esta palabra no son tres sílabas, va y lo, no, solamente son dos. Bailo. Respetemos esos diptongos. Luego tenemos las palabras graves. Las palabras graves también se conocen con el nombre de llanas. ¿Por qué? Eso sí se las debo, pero es lo mismo, chicos. Llanas, graves o llanas, palabras llanas. Ay, no, no sé cuáles son. Son las graves, ¿verdad? No hay donde perderse. Graves o llanas. Son aquellas palabras en las que se carga la voz en la penúltima sílaba. Penúltima sílaba. ¿Cuál es la penúltima? La que está antes de la última. Ejemplos. Gómez, sapo, cortina. De nuevo, recordemos que no importa de cuántas sílabas sea la palabra, mientras la fuerza de voz vaya en la penúltima. Todas son iguales. Por ejemplo, acá, sílaba tónica es la penúltima, la penúltima, la penúltima. Las palabras graves llevan tilde cuando terminan en cualquier consonante menos N o S. Si se fijan, acá les decía, la clave, la respuesta, el secreto, el misterio de cómo tildar está en la N y en la S. Para las agudas se tildan si terminan en N o S y para las graves se tildan si no terminan en N o S. Así que si se acuerdan de la N y la S ya tienen toda la vida resuelta, ¿verdad? Súper fácil. Por ejemplo, acá tenemos lápiz. Sílaba tónica es la penúltima. La letra final es una Z, o sea, es cualquier consonante, tildo. Cárcel. Sílaba tónica es la penúltima, la última letra es cualquier consonante, tildo. Débil. Sílaba tónica es la penúltima y tildo porque la palabra termina en L. Súper fácil, ¿verdad? Y ahora vamos con las que son todavía más fáciles. Esdrújulas y sobreesdrújulas. Son aquellas palabras en las que se carga la voz en la antepenúltima sílaba. Estas palabras siempre llevan tilde. Súper fácil. Aquí ustedes ya saben que no tienen que andar ni contando, ni que la N, que la S, que la vocal. No, estas siempre llevan tilde. Por ejemplo, mágica, pájaro, mamífero, música, matemática, ¿verdad? Tenemos la última, penúltima, antepenúltima, antepenúltima, antepenúltima en todos los casos, por lo tanto, siempre van tildadas, ¿verdad? Estas hay que tenerlas muy en cuenta. Son las más fáciles. Estas y las sobresdrújulas que las tenemos acá, ellas solitas, son aquellas palabras en las que se carga la voz en la anterior a la antepenúltima sílaba. O sea, la número 4 desde el final, ¿verdad?
última, penúltima, antepenúltima y aquí tenemos la anterior a la antepenúltima. Estas palabras, al igual que las esdrújulas, siempre llevan tilde. Siempre llevan tilde. No olvidar. Por ejemplo, tenemos dígamelo, tráigaselo, dígaselo, pásamelo, juégatela. ¿Ok? Entonces, acá tenemos cómo se dividen las palabras, los 4 grupos que tenemos para la tildación. ¿Hay excepciones? Claro que sí. Como la mayoría de reglas en ortografía y en lenguaje en general, hay muchas excepciones. Como nos decía nuestra compañera, no es lo mismo papa que papá, ¿verdad? Y esas son las excepciones. Algunas veces la misma palabra suena igual, se ve igual, se escribe igual, pero dependiendo de dónde lleve la tilde o si lleva tilde o no, significa algo diferente. Y a esas son las cosas a las que tenemos que prestarle atención. Ok. ¿Hasta acá todo bien, chicos? ¿Preguntas? ¿O podemos continuar? Ok, continuamos. Ahora vamos a hablar de una de las excepciones de las que hablábamos o de las reglas especiales de las que tenemos que tener un poquito de cuidado. Esto se llama tilde diacrítica, ¿verdad? ¿Qué es la tilde diacrítica? Se coloca sobre ciertas palabras, no siempre, pero sobre ciertas palabras, para distinguir entre diversos significados del vocablo. Si se fijan, acá en ambas columnas yo tengo la misma palabra, ¿verdad? La misma palabra, se pronuncian igual, más, tú, él, mi, sí, de, etcétera, se pronuncian igual, se escriben con las mismas letras, sin embargo, una va tildada, la columna de la izquierda va tildada y la columna de la derecha va sin tildar. ¿Qué quiere decir eso? Dependiendo del uso, dependiendo del significado que tenga para cada uno de estos ejemplos específicos, así vamos a decidir si la tildamos o no. Acá tengo ciertos ejemplos, pueden que haya más, pero estos son como los más comunes. Tenemos más con tilde, más sin tilde. Quiero más comida. Le pagan, más no es suficiente. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos palabras? Pues una es el significado de pero, ¿verdad? En este caso, más sin tilde significa pero. A esta persona le pagan, pero no es suficiente. A esta persona le pagan, sin embargo, no es suficiente. Si se fijan, el hecho de que más signifique lo mismo que sin embargo, nos tiene que indicar que nunca podemos decir más sin embargo. Así que recuerden, ¿verdad? No digamos más sin embargo, porque es como decir pero, ¿verdad? Y la otra, más con tilde, se trata de un adverbio de cantidad. Quiero más comida, lo contrario, menos, ¿verdad? Un adverbio de cantidad. Segundo caso, tú con tilde, tú sin tilde. Es preciso que vengas tú. El tú con tilde es un pronombre. El tú sin tilde es un posesivo, ¿verdad? Este es un pronombre personal y este es un pronombre posesivo. El con tilde y el sin tilde. Estuviste con él, ajá, estuviste con él, el pronombre personal. ¿Quién es él? No sé, Pablo, Juan, Ramón,
no sé, Rufino, no sé. Un pronombre personal. Él, con tilde. El sin tilde es un artículo, ¿verdad? El artículo singular masculino, el, y el femenino sería la. Por eso, en el caso del nombre de nuestro país, escribimos El Salvador sin tilde, porque no estamos hablando de él, un hombre, ¿verdad? O una persona en específico. Estamos hablando del artículo masculino singular, El Salvador. Cuando nos refiramos a una persona en específico, él, ¿verdad? Que lo podamos señalar a él, en ese caso sí lo vamos a tildar. Mi y mi. Todo esto es para mí, pronombre personal, ¿verdad? Y mi calendario es un pronombre posesivo. Si se fijan, ya tenemos nuestro segundo pronombre posesivo. Los pronombres posesivos da la casualidad que se parecen a los pronombres personales. La única diferencia es que los pronombres personales van tildados y los posesivos no. Sí y sí. Sí con tilde, afirmación, un adverbio de afirmación. Si se fijan, acá tenemos doble ejemplo, ¿verdad? Él con tilde, ¿por qué? Nos referimos a una persona en específico. Él sí quería, ¿verdad? Afirmación, por eso va tildado. Y acá es un sí de una condición, ¿verdad? Es condicional. Vendrá si quiero. Hay una condición, ¿verdad? Si yo quiero, me como 3 barras de chocolate. Es una condición. En este caso va sin tilde. ¿Quiere 3 barras de chocolate? Sí, por favor. Va con tilde. Afirmación. De y de. De con tilde. Del verbo dar, ¿verdad? Y de sin tilde es una preposición. Por ejemplo, acá, de ese dinero a fulanito, ¿verdad? De el dinero a su mamá cuando llegue a la casa, ¿verdad? Lo tildo porque es del verbo dar. Pastel de chocolate. No estamos hablando del verbo, no es una acción, sino que únicamente utilizo esa preposición para agregar o agregar otro sustantivo que nos hace más específico el primer sustantivo. Pastel, ¿qué tipo de pastel? De chocolate. Sé y sé. Yo no sé nada. Lo tildo porque es del verbo saber, ¿verdad? Del verbo saber. O puede ser del verbo ser. Por ejemplo, si ustedes ven a un niño que está haciendo un berrinche porque no le compran algo, le dice, sé más educado, por favor. Sé más paciente. En ese caso lo vamos a tildar porque se refiere a un verbo. Si se fijan, estos dos casos de acá son bastante parecidos porque nos hablan de la diferencia entre un verbo y en este caso una preposición y en este caso un pronombre personal. El bebé se golpeó la mano. En este caso es un pronombre reflexivo. ¿Por qué reflexivo, chicos? Porque si digo el bebé se golpeó la mano, quiere decir que esta acción se refleja en el mismo sujeto. El bebé se golpeó a sí mismo, ¿verdad? Entonces, se de saber va con tilde y se, pronombre reflexivo, va sin tilde. Y la última, tenemos te y te. Cuando el té, nombre común, la bebida que nos encanta disfrutar cuando hace frío, cuando tenemos gripe, etcétera, va tildado un té frío, un té de manzanilla, un té de Jamaica, un té de lo que sea, un té verde.
ahí lo tildamos cuando se refiere a la bebida. Y cuando se refiere al pronombre personal, lo voy a utilizar sin tilde. Cuando el té se refiere a un evento, la sala de té, el té de un bebé, etcétera, también lo vamos a tildar, ¿verdad? La única ocasión en la que no lo vamos a tildar es en este caso que sea un pronombre. El ejemplo que nos daba Crisia, por si tenían la duda, ¿por qué no está acá lo de papá y papá? Esto es otra regla, ¿verdad? Porque ahí tenemos palabras que se parece la escritura, se escriben con las mismas letras, pero si se fijan la pronunciación es diferente, ¿verdad? La tilde hace que la pronunciación sea diferente. En cambio, en este caso tenemos monosílabos, esa es la primera diferencia, estamos hablando de monosílabos, son palabras de una sola sílaba, y la segunda diferencia es el hecho de que tengan tilde o no, solo cambia el significado, más no la pronunciación, ¿verdad? La pronunciación continúa siendo la misma, solamente va a cambiar el significado. Para pasar con la última, el último tema, chicos, ¿preguntas hasta acá? Ok, continuamos. Acentuaciones dobles. ¿Qué quiere decir esto? Hay palabras que tienen dos formas de acentuarse, por lo tanto, dos pronunciaciones, pero el mismo significado. ¿Qué quiere decir? Si utilizan las de la columna de la izquierda está bien, si utilizan las de la columna de la derecha está bien. Si pronuncian fútbol o si pronuncian fútbol, ambas están correctas. Si escriben periodo o escriben periodo, ambas están correctas. Y en este caso tenemos un pequeño grupo acá, tenemos alveolo o alvéolo, fútbol, fútbol, homóplato, homoplato, austriaco, austríaco, zodiaco, zodíaco, cardíaco, cardíaco, conclave, cónclave, olimpiada, olimpiada, período, periodo, policiaco, policíaco, amoníaco, amoníaco. Esta regla es diferente a la anterior porque si se fijan acá la existencia o no de la tilde sí nos cambia la pronunciación, pero el significado es exactamente el mismo y ambos son válidos, ¿verdad? Estas acentuaciones dobles es bueno que las sepamos para que no nos vayamos a ver en aquello de no, es que aquí lo escribieron mal. Ustedes ya saben que, por ejemplo, si pusieron periodo o periodo, ambas son válidas, ambas están correctas, no hay ninguna diferencia en cuanto al significado, ¿verdad? Y lo último son otras reglas, otras consideraciones, otros datos que tenemos que tener en mente con respecto a la acentuación. Las letras mayúsculas deben llevar tilde siempre que les corresponda. Yo sé que algunos, bueno, ustedes son mucho menores que yo, pero algunas personas que son mis contemporáneas, teníamos la costumbre antes, la norma anteriormente era que si uno escribía únicamente en letras mayúsculas, no tenía que llevar la tilde, ¿verdad? Sin embargo, esta norma ha cambiado y ahora las letras mayúsculas deben llevar tilde siempre que les corresponda. Como, por ejemplo, si usted se llama Úrsula, ¿verdad? A esa U mayúscula tiene que tildarla. No importa que sea mayúscula, siempre debe ir tildada. Entonces, primera observación que tenemos que tener en cuenta, las mayúsculas deben de tildarse siempre. Por otro lado, evitemos escribir párrafos muy extensos en mayúsculas porque, como decíamos,
puede ser correcto, todo lo que ustedes escriban ahí está bien escrito, respetan las normas de ortografía, sin embargo, no es lo normal, no se apega a la norma lingüística. La norma lingüística dice que vamos a tener nada más una mayúscula inicial y en el caso de los nombres propios. Siguiente consideración. Las formas verbales fue, fui, vio y vio no llevan tilde por tratarse de monosílabos, ¿verdad? Así que cada vez que ustedes escriban estas formas verbales, no tienen que tildar. Si se recuerdan, solo dijimos que se tildaba de, del verbo dar, pero de, no dio, y se del verbo saber. En estos casos no van a llevar tilde. La conjunción o lleva únicamente tilde cuando enlaza números. Esto ya lo he visto por ahí, ¿verdad? Ustedes van a comprar pupusas y les preguntan ¿de maíz o de arroz? En ese caso no tienen por qué tildar, ¿verdad? Porque maíz y arroz son palabras, no números, ¿verdad? La conjunción o se va a utilizar con tilde únicamente cuando se utilice para separar cifras. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que ir expresado en números. Por ejemplo, si yo escribo 4 o 5 en números, si lo pongo en letras, no hay confusión. Esta pequeña regla de la O con tilde se utiliza para que no se confunda con un cero. Yo sé que en esta era que es más digital, ustedes saben que la O y el cero son totalmente diferentes. La O es una forma redonda, el cero es una forma más alargada. Pero cuando nosotros estamos escribiendo a mano, ustedes saben que no todos hacemos los números de la misma forma. Entonces, para evitar confusiones, cuando ustedes necesiten separar dos cifras, expresado así en números, necesitan ponerle tilde a la O. La única conjunción que se tilda. La única, ¿verdad? Y únicamente cuando va a enlazar cifras. Si yo pongo en letras 6 o 7, no tiene por qué llevar tilde. Si lo utilizo para separar sustantivos, chocolate o vainilla, no puede llevar tilde. Únicamente cuando se utilice para enlazar números, o sea, cifras. Las palabras latinas, no de Latinoamérica, sino de origen del latín, que se han incorporado al castellano, colocan su tilde según las reglas generales de la acentuación. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes van a utilizar una palabra o una locución latina, lo van a tildar dependiendo de si es grave, aguda, esdrújula, etcétera, ¿verdad? La van a tildar como si estuvieran en castellano. ¿Por qué? Porque la norma lingüística ya ha tomado o ha aceptado esas palabras como propias. Y por último, las palabras y nombres propios de otros idiomas conservan su grafía original, que quiere decir su grafía tal como se escriben en el idioma que estén escritos, únicamente si estos idiomas escriben en el alfabeto latino. Si por ejemplo es un nombre que está en ruso, si está en chino, en japonés o en cualquier otro de estos idiomas que no utilicen el alfabeto que nosotros utilizamos, pues ahí habrá maneras de cómo escribirlo, que ya la norma nos lo va a dictar y ya está establecido. Pero, por ejemplo, en el caso de Washington, Washington es una palabra esdrújula, pero jamás, nunca vamos a tildar Washington. ¿Por qué? Porque viene de otro idioma y por lo tanto conservan su grafía original, es decir,
tal cual como se escribe en su idioma original. La tilde no existe en inglés, entonces por lo tanto no vamos a tildar la palabra Washington aún así y sea una esdrújula. Y la última consideración a tener en cuenta es que si se trata de nombres geográficos. ¿Qué son nombres geográficos? De una ciudad, de un país, de un pueblo, un lago, un río, etc. En los nombres geográficos se sigue la norma anterior, o sea, se respeta cómo se escribe en su idioma original. Excepto que, ¿verdad? Excepto que se haya españolizado el término. ¿Qué quiere decir esto? Son nombres de lugares que la norma lingüística ha adaptado para el español y por lo tanto se acentúan utilizando las reglas que ya observamos, dependiendo de si son graves, si son agudas, graves, esdrújulas, etc. Estos se conocen como exónimos. ¿Qué son los exónimos? Los exónimos son los nombres geográficos que se han españolizado y por lo tanto sí vamos a tildar, como el caso de París y el caso de Milán, que son los ejemplos que tenemos acá. En sus idiomas originales, ninguna de estas dos lugares, los nombres de estos lugares están tildados. Sin embargo, al ser exónimos, se han españolizado por la norma lingüística y por lo tanto sí lo vamos a tildar. ¿Qué pasa? Si ustedes ponen París con I normal, está incorrecto. ¿Por qué? Porque ya la norma nos dicta que como un exónimo tiene que ir tildado. Bueno, chicos, con esto cierro. Muchísimas gracias a todos por participar. Y por último, dejo otra vez abierto para en caso que ustedes tengan una pregunta o alguna duda. Ok, bueno, entonces eso sería todo. Muchísimas gracias de nuevo. Que tengan una feliz tarde y que estén muy bien.